Buen día, hermanos, bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición, un privilegio de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Gracias porque nos has elegido antes de la fundación del mundo Et tu as fait de nous une famille qui t'appartient. y has hecho de nosotros una familia que te pertenece. Nous te disons merci. Te decimos gracias. Et merci pour la vie que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Y gracias por la vida que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Merci pour ta parole. Y gracias por tu palabra. Nous te prions, Père, de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo. et que ton nom soit glorifié. Que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Dans le deuxième livre du roi, En el segundo libro de Reyes nous raconte l'histoire d'Ézéchias, nos cuenta la historia de Ezequías, roi du Juda. rey de Judá. C'était le premier roi Era el primer rey qui est droit aux yeux du Seigneur, que era recto delante de los ojos del Señor, comme avait fait David. como había hecho David. Il a fait disparaître les hauts lieux, Hizo desaparecer los lugares altos, brise les statues destruyó las estatuas et abat les idoles. y tiró por tierra los ídolos. Il a mis sa confiance dans le Seigneur. Él puso su confianza en el Señor. Et parmi tous les rois du Juda, il n'y en a point eu de semblable à lui. Y no hubo otro rey de entre los reyes de Judá como él. Il a observé les commandements qu'avait prescrits Moïse. Él guardó los mandamientos que había prescripto Moisés. Dieu a été avec Ézéchias. Dios estuvo con Ezequías Il a réussi dans toutes ses entreprises. y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Quelques années auparavant, Unos años antes, les Syriens avaient ramené Israël captif. los asirios habían llevado a Israel cautivo. Puis, la 14e année du roi Ézéchias, Luego de 14 años de su reinado, le roi d'Assyrie montre contre toutes les villes fortes de Juda. el rey de Asiria va contra las ciudades fuertes de Judá. Mais
Ézéchias, roi de Juda, n'a pas voulu se soumettre à sa domination. Pero Ezequías, rey de Judá, no quiso someterse a su dominación. On va lire dans 2 Rois, chapitre 18, versets 17 à 20. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Amen. La parole qui se répète dans ce chapitre, La palabra que se repite en este capítulo c'est le mot confiance. es la palabra confianza. Ézéchias est menacé par le roi d'Assyrie. Ezequías está amenazado por el rey de Asiria. Le roi d'Assyrie envoie ses serviteurs pour transmettre son message. El rey de Asiria envía a sus siervos a transmitir su mensaje, Car il veut savoir quelle est cette confiance porque él quiere saber cuál es esta confianza sur laquelle Ézéchiel s'appuie. sobre la cual Ezequías se apoya. Le roi d'Assyrie El rey de Asiria était très furieux contre lui. estaba muy furioso en contra de él. Il va doubler des efforts Va a multiplicar sus esfuerzos afin de l'éloigner de la confiance qu'il avait envers son Dieu. a fin de alejar la confianza que él tenía hacia Dios. La confiance d'Ézéchias a fait trembler le roi d'Assyrie. La confianza de Ezequías hizo temblar al rey de Asiria. Il est de même pour l'Église. Y esto es igual para la iglesia. Lorsque l'ennemi voit que l'Église appuie sa confiance sur Dieu, Cuando el enemigo ve que la iglesia se apoya su confianza en Dios, l'ennemi tremble. el enemigo tiembla. Si l'Église a vraiment confiance Si la iglesia tiene verdadera confianza et elle s'appuie sur Dieu, y se apoya en Dios, cela sera un témoignage au monde esto será un testimonio al mundo. et l'Église pourra se tenir face au prince de ce monde. Y la iglesia estará firme frente al príncipe de este mundo. Lorsqu'on s'est converti, Cuando nos convertimos, on a mis notre confiance dans la personne de Jésus-Christ. ponemos nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Il nous a dit, Él nos dijo, suis-moi, seguime, et nous l'avons suivi. y lo hemos seguido. Est-ce que votre confiance en Dieu est réelle, mes frères? ¿La confianza que tenemos hacia Dios es real, hermanos? On va voir à travers ces versets Vamos a ver a través de estos versículos où le roi d'Assyrie tente de montrer à Ézéchias donde el rey de Asiria muestra a Ezequías que sa confiance ne sert à rien, que su confianza no le sirve de nada, qu'il ne sert à rien de s'appuyer sur Dieu, que no sirve de nada apoyarse en Dios et qu'il est préférable d'abandonner. y que es preferible abandonar. Le roi dit à Ézéchias, El rey dice a Ezequías, en qui donc as-tu placé ta confiance ¿en quién has apoyado tu confianza pour t'être révolté contre moi? para rebelarte contra mí? Le roi d'Assyrie est en train de dire El rey de Asiria está diciendo que le fait de dire que ma confiance s'appuie sur Dieu, que el hecho de decir mi confianza está en Dios ce sont des paroles en l'air.
Son palabras al aire, elles sont des paroles des lèvres. son palabras que se pronuncian en los labios. Ce n'est pas quelque chose qui s'achève dans la pratique. No es algo que se lleve a la práctica. Amen. Ézéchias, toi-même tu as dit que la guerre, Ezequías, tú mismo has dicho que la guerra il faut de la prudence et de la force. necesita prudencia y la fuerza. La guerre a besoin de stratégie et du matériel. La guerra necesita de estrategias y material. Mais toi, tu as que des paroles en l'air. Pero vos tenés nada más palabras que lanzás al aire. Tu as dit, sur mon Dieu, je m'appuie. Decís, me apoyo en Dios. L'ennemi se rappelle des paroles qui sont sorties de la bouche d'Ézéchias. El enemigo se acuerda de las palabras que salieron de la boca de Ezequías. On trouve ces paroles dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 8. Encontramos estas palabras en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. On va les lire. Vamos a leerlo. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amen. Ézéchias a fait tout afin que le roi d'Assyrie retourne sur sa décision de les attaquer. Ezequías hizo todo a fin que el rey de Asiria se vuelva sobre su decisión de atacarlos. Ézéchias a donné 300 talents d'argent et 30 talents d'or Ezequías dio 30 talentos de plata y 30 talentos de oro, et tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. y todo el dinero que se encontraba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Il lui a offert même les lampes d'or dont il avait couvert les portes et les lantons du temple de l'Éternel. Y mismo le ofreció las láminas de oro que cubrían las puertas y los linteles del templo del Señor. Mais le roi d'Assyrie n'a pas été rassasié. Pero el rey de Asiria no estaba satisfecho. Ézéchias a essayé tout pour établir la paix. Ezequías intentó todo para que se establezca la paz, Mais la menace a persisté. pero la amenaza persistió. Il a pris toutes les richesses qui restaient encore dans le temple Tomó todas las riquezas que quedaban en el templo. Alors Ézéchias n'avait rien de matériel pour s'appuyer. Entonces Ezequías no tenía nada material para apoyarse. Seulement, il pouvait s'appuyer sur Dieu. Solamente él podía apoyar su confianza en Dios. Quand toutes les portes se ferment, Cuando todas las puertas se cierran, ne laisse pas l'ennemi te dire no dejes al enemigo decirte, « Il ne te reste rien ». no te queda nada. Il ne sert à rien de s'appuyer sur Dieu. No sirve de nada apoyarte en Dios. Sois logique. Sé lógico. Tu as fait tout ton possible. Hiciste todo lo posible. Tu as épuisé ta force et toutes tes stratégies. Has gastado toda tu fuerza y todas tus estrategias. Ta confiance doit s'appuyer sur Dieu. Tu confianza tiene que apoyarse en Dios. L'ennemi veut que tu penses que ta confiance en Dieu ne te sert à rien. El enemigo quiere que pienses que tu confianza en Dios no te sirve de nada, afin que tu déposes les armes et tu abandonnes. a fin de que te rindas y que abandones. Seulement Dieu connaît la fin de chaque histoire. Solamente Dios conoce el fin de cada historia. Il faut que chacun de nous soit fidèle à Dieu. Es necesario que cada uno de nosotros seamos fieles a Dios. Et si l'ennemi veut nous détruire, Y si el enemigo quiere destruirnos, Dieu ne le permettra pas. Dios no lo va a permitir. Il va utiliser la situation difficile Va a utilizar la situación difícil afin de travailler dans notre orgueil.
a fin de trabajar en nuestro orgullo, dans notre patience, en nuestra paciencia, notre confiance envers Dieu. en nuestra confianza hacia Dios. Dieu avait un plan pour la situation d'Ézéchias. Dios tenía un plan para la situación de Ezequías. On va lire dans 2 Rois chapitre 18 versets 21 à 22. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 21 al 22. He aquí que confías en este básculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y has dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar, ¿adoraréis en Jerusalén? Amen. Cela est une grande attaque contre Ézéchias. Esto es un gran ataque contra Ezequías. L'ennemi est en train de l'accuser El enemigo lo está acusando que c'était Ézéchias qui a détruit les autels de Dieu. que fue Ezequías que destruyó los altares de Dios. Cela n'était pas vrai. Y esto no era verdad. Ézéchias avait détruit les autels des dieux étrangers Ezequías había destruido los lugares altos de los dioses extranjeros. L'ennemi est là aussi pour nous faire douter de nos intentions. El enemigo está ahí para hacernos dudar de nuestras intenciones. Il veut causer de la confusion en perturbant nos pensées. Él quiere causar confusión perturbando nuestros pensamientos. On va lire le verset 23 du même chapitre de 18. Vamos a leer en el mismo capítulo el versículo 23. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Siria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Le roi d'Assyrie est en train de dire à Ézéchias El rey de Asiria está diciendo a Ezequías, que ton problème n'est pas dans le manque de chevaux. tu problema no es la falta de caballos, Car si ceci est le problème, porque si eso es el problema, je te donne 1000 chevaux pour me faire la guerre. te doy 1000 caballos para hacerme la guerra. Mais ton problème est encore plus grand. Pero tu problema es aún más grande, Car tu n'as pas de cavaliers qui vont monter sur ces chevaux. porque no tenés jinetes para ellos. L'ennemi aime toujours amplifier le problème. El enemigo le gusta amplificar el problema. Il injecte des phrases afin que les pensées commencent à travailler dans nos têtes. Él inyecta frases a fin que nuestros pensamientos comiencen a trabajar en la cabeza. L'ennemi continue son travail de destruction en parole. El enemigo continúa su trabajo de destrucción en palabras. Et on va lire dans le verset 25 du même chapitre. Leamos el versículo 25 del mismo capítulo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Amen. Le roi d'Assyrie veut détruire Ézéchias et son peuple. El rey de Asiria quiere destruir a Ezequías y a su pueblo, Car c'est la volonté de Dieu. porque es la voluntad de Dios. Depuis quand Satan obéit à Dieu? ¿Desde cuándo Satanás obedece a Dios? On connaît la volonté de Dieu de la bouche de Dieu et non de Satan. Conocemos la voluntad de Dios de la boca de Dios y no de la boca del enemigo. L'ennemi veut mettre un mur entre Ézéchias et Dieu. El enemigo quiere poner un muro entre Ezequías y Dios.
Les hommes d'Ézéchias demandent à celui qui transmettait le message Los hombres de Ezequías piden a aquel que transmitía el mensaje de leur parler en araméen afin que le peuple qui est sur la muraille ne comprenne pas. de hablarles en arameo, a fin que el pueblo que estaba en el muro no entienda, Car le message était très décourageant. porque el mensaje era muy desalentador. Mais il leur dit qu'il n'est pas venu seulement parler au roi, Pero él le dice que no vino a hablar solamente al rey, mais au peuple. pero al pueblo. Il a commencé à parler dans la langue du peuple en disant Él comenzó a hablar en la lengua del pueblo diciendo: Je suis venu leur parler de leur avenir qui est noir. Yo vine a hablarles del futuro que es negro. La misère sera si grande qu'ils mangeront leurs excréments et boiront leurs urines. La miseria será tan grande que comerán sus excrementos y beberán sus orinas. L'ennemi voulait faire peur au peuple El enemigo quería hacer tener miedo al pueblo, parce que le roi Ézéchias continuait à être ferme en s'appuyant sur son Dieu. porque su rey Ezequías continuaba a apoyarse en Dios. L'ennemi va chercher toujours un point faible dans ta vie, El enemigo siempre va a buscar un punto débil en tu vida, dans ta famille, en tu familia, dans ton assemblée, en la asamblea, afin de te détourner de la vérité et te détruire. Él quiere desviarte de la verdad y destruirte. Il va profiter de chaque situation pour te pousser à la rébellion. Él va a aprovechar cada situación para empujarte a la rebelión. Dans les versets qui suivent, En los versículos que siguen, l'ennemi pousse le peuple à se rebeller contre Ézéchias. el enemigo empuja al pueblo a rebelarse contra Ezequías Et ne pas reconnaître son autorité. y no reconocer su autoridad. Comme Ézéchias est resté ferme, Como Ezequías se mantuvo firme, l'ennemi veut que la décision revienne au peuple et non au roi. el enemigo quiere que la decisión sea del pueblo y no del rey. L'ennemi continue ses menaces. El enemigo continúa sus amenazas. On va lire dans le verset 33-34. Leamos los versículos 33 y 34. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Hena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Amen. L'ennemi fait rappeler au peuple El enemigo recuerda al pueblo comment le roi d'Assyrie a vaincu au Dieu des nations cómo el rey de Asiria venció a las otras naciones, qui sont aux alentours a las naciones que están alrededor, et que ces dieux n'ont pas pu défendre, y que esos dioses no pudieron defender. ni délivrer les habitants de chaque ville. No pudieron defender ni librar a los habitantes de las ciudades. Il s'adresse au peuple en leur disant Se dirige al pueblo diciéndoles de ne pas écouter Ézéchias, de no escuchar a Ezequías, qu'il les ramène à se confier à son Dieu. que no lo escuchen porque lo lleva a tener la confianza en Dios. Il veut faire croire au peuple que leur Dieu est faible. Quiere hacer creer al pueblo que el Dios de ellos es débil Il ne peut rien faire pour eux. y no puede hacer nada por ellos. Et il ne sert à rien de s'appuyer sur lui. Y no sirve de nada apoyarse en él. Devant de telles situations, Ézéchias s'est affolé. En frente de una situación tal, Ezequías se enloqueció Ou il a retiré sa confiance en Dieu. o sacó su confianza de Dios. Au contraire, Al contrario,
On va lire dans 2 Rois chapitre 19 verset 1. Leamos Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Amen. Ézéchias prie à Dieu Ezequías oró al Señor et Dieu a écouté sa prière. y el Señor escuchó su oración. Et le roi d'Assyrie est retourné chez lui Y el rey de Asiria se volvió a su ciudad, tel comme le Seigneur l'avait dit par la bouche d'Ésaïe. tal como el Señor lo había dicho por la boca de Isaías. Mais le roi d'Assyrie envoie une autre lettre remplie de mensonges et de nouveaux découragements. Pero el rey de Asiria envió otra carta llena de mentiras y con nuevas palabras de desánimo. Et comment Ézéchias a réagi? ¿Y cómo Ezequías reaccionó? On va lire dans 2 Rois chapitre 19 verset 14. Leamos Segunda de Reyes 19:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Amen. Ézéchias n'a pas retiré sa confiance en Dieu. Ezequías no retiró su confianza de Dios. Personne ne peut te détourner de Dieu. Nadie te puede desviar de Dios. Personne ne peut t'empêcher d'avoir la confiance en Dieu. Nadie puede sacarte la confianza en Dios. Même si la personne te fait la vie impossible, Mismo si la persona te hace la vida imposible, ne laisse pas que ses paroles troublent tes pensées. no dejes que sus palabras perturben tus pensamientos. Continue à avoir la confiance en Dieu. Continúa a tener la confianza en Dios. Dieu a une solution à tes problèmes. Dios tiene una solución a tus problemas. Continue à avoir confiance en Dieu. Continúa a tener confianza en Dios. Parce que notre Dieu est vrai. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Il est digne de confiance. Él es digno de confianza. Amen. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que nous sommes en paix. Gracias porque estamos en paz. Car nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Porque sabemos en quién hemos puesto la confianza. Tu es le Dieu véritable. Tú eres el Dios verdadero. Tu es le Dieu qui n'a jamais laissé le juste abandonné. Eres el Dios que nunca has desamparado al justo. Père, merci. Padre, gracias. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire. A ti solo la gloria. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.